Hola, buenas noches. Bienvenidos al conversatorio de presentación de Mundo Expandido entre lo físico y lo virtual, una exposición coorganizada por Fundación Telefónica y el Museo de Arte de Lima, que podrá visitarse desde el 28 de junio en la Sala 1 del Museo de Arte. Esta será una oportunidad para conocer más sobre este nuevo proyecto de exhibición y contamos con la participación de Mark Lee, artista suizo, que nos hablará sobre su proyecto 10.000 ciudades en movimiento, una instalación interactiva de realidad virtual que visualiza el flujo de los datos urbanos. También tendremos la oportunidad de conocer la obra de Soliman López, artista español cuyo proyecto Bounding Box explora los límites físicos y virtuales a través de la interacción entre el cuerpo humano y el espacio digital. En esta conversación acompañarán a los artistas Sharon Lerner, directora del Museo de Arte de Lima, y Lucía García de Polavieja, directora de la Fundación Telefónica Movistar. También les recomiendo que esta conversación va a ser en español y en inglés. Tenemos la posibilidad de tener audífonos para escuchar la traducción en inglés y bueno, ahora sí los dejo con nuestros invitados. Muchas gracias. ¿Ya está? Ah, ya está, ya. No había botón. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en este conversatorio. Yo quisiera comenzar, comentando que esta exposición, Mundo Expandido entre lo físico y lo virtual, que nos convoca con este conversatorio, es la tercera exposición que desarrollamos dentro de la alianza que tenemos con el Museo de Arte de Lima, que aunque data de hace casi 30 años, ¿no? En los últimos años realmente nos hemos concentrado en trabajar en proyectos que vinculan el arte, la ciencia y la tecnología. Mundo Expandido es una exposición. Digamos que hemos tenido dos exposiciones previas. Las dos primeras fueron individuales de artistas que trabajan en esa intersección del arte, la ciencia y la tecnología, pero por primera vez estamos presentando en el Museo de Arte de Lima un proyecto diferente en el sentido en que convoca a más de 50 obras, por lo menos unos 20 artistas o proyectos de diferentes instituciones. Es un proyecto, yo creo que de los más ambiciosos que hemos desarrollado por la complejidad logística, por la complejidad técnica que está involucrando la instalación de todas estas obras, de todo este proyecto. Sabíamos que era un reto y la verdad es que nos sentimos súper orgullosos de haber podido traer este proyecto hasta Lima. Es una exposición que ha sido producida por la Fundación Telefónica de España para el espacio de Madrid, de la Gran Vía. Cuando estábamos pensando cuál iba a ser el siguiente proyecto que íbamos a desarrollar en alianza con el Museo de Arte de Lima y vimos esta exposición, yo creo que lo tuvimos muy claro. Pensamos que tenía muchísimo sentido traer un proyecto de estas características a Lima y al Museo de Arte de Lima por diferentes motivos. Primero porque cada vez se va afianzando más esta alianza en la que buscamos, por un lado, traer proyectos que muestren trabajos que vinculen la ciencia, el arte y la tecnología y a la vez el trabajo que desarrollamos localmente con artistas locales para, digamos, impulsar la creación en este mundo de la tecnología también. Entonces es bien interesante este trabajo, digamos, que hacemos de estas dos maneras, ¿no? Por un lado, generar conversación trayendo proyectos como este y por otro lado, trabajar localmente.
la exposición Mundo Expandido, así como para dar un poquito de contexto antes de dar el pase a Sharon y a los artistas que nos acompañan. Es una exposición que, como su título dice, habla entre lo físico y lo virtual. Es una exposición que está dividida en diferentes ámbitos y nos habla sobre lo que nos sucede hoy día, ¿no? En que los límites entre lo físico y lo virtual ya son muy difusos, ¿no? Todos vivimos físicamente, estamos acá, pero a la vez también estamos aquí. Y lo que pretendemos en este recorrido de Mundo Expandido es que reflexionemos sobre todos los, digamos, estas situaciones y lo que involucra. La exposición te recibe con una sección, bueno, te recibe con la pieza de Mark Lee, de la que él nos va a hablar ahora muchísimo mejor de lo que yo podría hablarles. Y el primer ámbito que nos encontramos se llama la revolución inmersiva, que pretende de alguna forma situar el momento en el que las personas, los seres humanos, buscamos cómo representar las tres dimensiones en la bidimensionalidad, ¿no? Lo situamos en el Renacimiento con el descubrimiento, por llamarlo de alguna forma, de la perspectiva y cómo ya a través de diferentes representaciones y artilugios buscábamos recrear este mundo en tres dimensiones en el que vivimos, pero representarlo en fotografía, en dibujos, en gráficas y con diferentes artefactos que permitieran a la gente de alguna forma reproducir nuestro mundo físico. La siguiente sección o ámbito se llama Atravesar la pantalla, en la que hay una serie de trabajos entre los que está este Bounding Box de Soliman, en que vamos a reflexionar sobre cómo ya nuestra vida digital trasciende nuestro cuerpo, ¿no? Y ya estamos realmente presentes en la pantalla y de diferente manera cómo nos trasladamos a través de la pantalla, ¿no? Hay una siguiente sección que se llama Seres Digitales, que yo creo que ya todos convivimos de alguna forma con estos seres digitales, ya a través de la inteligencia artificial y la revolución que eso está suponiendo. Compartimos la vida con seres que solo existen en el mundo digital e incluso, además, habla también en esta sección sobre cómo nosotros queremos representarnos o ubicarnos en este mundo digital, cómo queremos que se nos vea, si queremos que sea igual a nuestra identidad en el mundo físico, si queremos aparecer de diferente manera, en fin, a través de diferentes piezas. Hay una siguiente sección que habla sobre, a ver, me he confundido, ayúdame. Otros mundos en construcción, perdón. Y que habla sobre, ya no de los seres, sino sobre esos paisajes, esos territorios que habitamos digitalmente. Para terminar, una sección que se llama la comunidad virtual, que son esas comunidades que se han generado y que existen única y exclusivamente en el mundo digital, ¿no? Es realmente un viaje muy interesante a través de unas piezas realmente únicas que yo creo que es un proyecto que va a tener muchísimo impacto en la ciudad y que van a disfrutar muchísimo. Y bueno, creo que me he extendido un poco en esta introducción, pero los dejo con Sharon un poco para que les cuente desde el punto de vista del museo qué implica para vosotros un poco tener este proyecto en Lima. Gracias, Lucía. Buenas noches a todos. En efecto, como mencionó Lucía, el Mali y la Fundación Telefónica tienen una relación de colaboración hace muchísimo tiempo, más de 2 décadas. Son probablemente el socio más antiguo del Mali, vigente. Y lo bonito de la relación entre las dos instituciones es que ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Y ha pasado de ser una colaboración de una fundación que de alguna manera apoyaba y en su momento financiaba proyectos expositivos o investigaciones
digamos, dirigidas desde el museo, ¿no? Por retrospectivas de artistas locales, contribución a la investigación, al archivo, cosas que no se han dejado de hacer de alguna manera, pero que se transformó a lo largo de los años en una colaboración para la creación y la generación de plataformas que permitían aportar a la escena del arte contemporáneo local, lo diría de alguna manera, ¿no? Primero proyectos de intervención en el espacio público, comisiones artistas, en fin, distinto tipo de cosas. Y en el momento en que la Fundación hace su giro hacia, digamos, la cultura digital, el arte y la tecnología, que es un giro muy específico y que creo que también con la aparición de su espacio, ¿no? Aportó muchísimo a una escena muy particular del arte contemporáneo local. Desarrollaron eso durante un tiempo, pero digamos que nuestra relación interinstitucional también se distanció un poquito porque nos fuimos a nuestros propios proyectos. Y es desde un poquito antes de la pandemia, el año 2019, que retomamos esta colaboración productiva, ¿no? En torno a un programa que se llamó Irradia, Arte y Tecnología, que implicó precisamente eso, ¿no? La comisión artistas locales para desarrollar proyectos específicos en el campo del arte y la tecnología, cosa que no existe mucho, no hay muchas instancias que apoyen la producción local en ese campo. Y durante la pandemia desarrollamos también varios otros proyectos y una vez que reabrió el museo decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho, que era traer estos contenidos más bien más grandes, más ambiciosos en el campo del arte contemporáneo, la ciencia y la tecnología a las salas grandes del Mali, como si fueran las exposiciones, digamos, no solamente históricas de arte local, sino que abren el campo del Museo de Arte de Lima, que es un museo que históricamente es un museo de bellas artes, a otras discusiones, ¿no? En el mundo de lo contemporáneo, no solamente del arte contemporáneo, entre comillas, sino de la vida contemporánea, por llamarlo de alguna manera. Y el resultado de estas colaboraciones ha sido bastante rico. Como mencionó Lucía, tuvimos primero la muestra de Joanny Le Mercier, ¿no? que tuvo un impacto muy fuerte en públicos, pero también renovó de una manera muy patente la vida pública ciudadana del museo, lo llamaría de alguna manera, ¿no? Gente joven, digamos, tribus urbanas de distinto tipo. Y era una muestra, de alguna manera, que trabajaba muchísimo con el tema del mapping, ¿no? Del videomapping. Después estuvo la muestra de Liam Yang, pero la muestra que nos convoca hoy día, ya para hacerla más corta, Mundo Expandido, siento que es un paso más, bastante importante en nuestra colaboración, porque es probablemente la primera exposición que hacemos con Fundación Telefónica en Lima, que tiene un carácter que está a medio camino entre la exposición artística y la exposición de corte histórico, de carácter también divulgativo y pedagógico. No diciéndolo de una manera peyorativa, bajo ningún punto de vista, pero es una suerte de interfase que plantea problemáticas contemporáneas de distintos, ¿no? frentes, que incluyen lo documental, que incluyen avances científicos, incluyen piezas históricas y también, ¿no? obras de arte que plantean un estado de la cuestión en el campo de los límites o de los avances entre digamos, lo físico y lo virtual. El desarrollo de esta tecnología y el desarrollo de nuestra percepción en torno a nuestro entorno, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiene un carácter histórico la muestra, como lo mencionó Lucía. Vamos a hablar de eso en un ratito porque van a haber piezas que se sienten bastante del momento y piezas que, por más que tocan lo tecnológico, también se sienten situadas en un momento de la historia reciente que ya se siente historia, que es una sensación bien particular, historia que vivimos y que reconocemos, ¿no? Y para hacer un resumen del recorrido de las secciones que mencionó Lucía, de alguna manera la evolución de la muestra o el guión planteado desde España, ¿no? plantea desde la ampliación de la visualidad hacia la percepción, los límites entre lo físico y lo virtual de una manera muy, ¿cómo diría?, concreta, ¿no? de una manera muy científica, pero muy concreta, hasta cómo la tecnología y estos avances en la percepción afectan la construcción de identidades,
la construcción de entornos y finalmente la socialización, ¿no? Entonces, la pregunta final que plantea la exposición tiene que ver con la construcción de una ciudadanía digital, creo, ¿no? Y cómo nos podemos, cuáles son los retos que vamos a enfrentar en ese campo. Y bueno, la razón por la que nos acompañan Soliman López y Mark Lee hoy día es porque sus dos piezas en dos ámbitos distintos, la de Mark al inicio de la muestra como una gran introducción o antesala, y la de Soliman en la sección, digamos, llamamos tercera del recorrido, son probablemente las piezas de mayor complejidad tecnológica para ser montadas y también que requieren, que tienen una presencia instalativa bastante importante en la exposición, y creo que aquí me detendría para darles un paso para hablar precisamente de las piezas que tienen en la muestra y después poder discutir de otras cositas que se desprenden de ellas, ¿no? Quizá comenzar con Mark, si puedes explicar un poco la obra que abre la exposición. Hola. Yeah, sorry, I don't speak Spanish. Sorry, I'm now fine. Sorry so much that I have to switch in English. Maybe first I take the Bueno, opportunity antes que nada tomaría la to thank oportunidad you para dar las gracias, darles las gracias por, in the name of all artists. a nombre So, de todos los artistas. it's always great to be Siempre part of a show. es genial ser parte de un And, espectáculo we y both are very privileged being ambos here in tenemos el Lima, privilegio de estar and, aquí en Lima. yeah, thanks for making Así que this gracias possible por and hacer que bringing esto us sea here, and posible y we are lograr having an que estemos amazing aquí y nos estamos divirtiendo muchísimo. So, Y bueno, yeah, about the sí, work I show here, sobre it's, la obra it's called que 10,000 Moving exhibida aquí Cities, same but se llama different. 10.000 ciudades modernas, You iguales have pero an distintas, y hay una interface where you interfaz can donde choose, se puede escoger one out of una de almost all cities, casi about todas las 10,000 ciudades, cities son are on the 10.000 map. ciudades en You el can mapa. choose one, Se puede and escoger then una content is y searched on luego YouTube, buscar Flickr, en YouTube, Freesound, Flickr, Freesound, and, Google News. Google And News, this information y esta información about the city sobre esta are ciudad projected se on proyecta 3D cubes, and en you can cubos walk around 3D y se these puede dar cubes. la vuelta por estos cubos. So, in another way, I said in a different, Entonces, en otros, y se puede escoger cualquier ciudad y se puede ver contenido sobre esas ciudades que se buscó por internet y uno siente que está dentro de esta ciudad que uno escogió. Es, en cierta forma, una manera de transportarse a un lugar al que uno puede llegar inmediatamente, pero físicamente no es posible, obviamente. Y quizá el significado para mí de esta obra es estos cubos en 3D que se ven son todos iguales y son las ciudades, el contenido que se mapea sobre estos es distinto, pero son distintas porque cada ciudad se ve, toda ciudad se ve distinta, pero todas se van viendo iguales cuando se ponen a pensar en Nueva York, Bangkok, Singapur, Hong Kong y así sucesivamente. Las ciudades se van pareciendo cada vez más y más y hay cada día menos y menos diversidad. Por ejemplo, se ve que las autopistas se ven iguales, los supermercados se ven iguales, las cadenas como Starbucks, McDonald's y así y eso. Entonces hacen que las ciudades se vayan viendo cada vez más iguales y es lo que quería expresar. Y en esta obra también con esta obra hay un libro escrito que se llama Lugares y directamente toma esta conversación sobre este punto de la pérdida de la diversidad y en este proceso de la globalización. ¿Hago pregunta o continuamos? Can I ask you a couple of questions about your work? ¿Lo hago en español o en inglés? ¿Qué prefieren? Solamente para entender un poquito y quizá compartir con el público, tú nos mencionabas que no es la primera versión del montaje, que hay otras versiones. Si pudieras hablar quizás sobre las diferentes versiones que tiene la pieza y la particular complejidad que puede tener esta instalación específica que implica, digamos, estos sólidos, las complejidades técnicas del montaje, un poco para entender.
Yes, you're right. There are 4 versions, and maybe we have the possibility to see a 2-minute videos which explains these 4 versions. So one is a VR version, you in a 3D Google, sorry. One is a AR version, augmented reality version. One is a mobile app. Otra es un aplicativo móvil y luego hay la versión aquí con cubos en 3 dimensiones y esta es complicada para montar porque hay cubos, son cubos que son mayores que nosotros y representan una mini ciudad. Hay 4 proyectores que proyectan sobre estos cubos y hay mapeos de manera que solo se proyecta sobre los cubos y no el piso, y hay una interfaz para escoger la ciudad y hay altavoces para que sea audible. Entonces, armarlo toma toda una semana. ¿Podemos ver el video quizá con las Can we versiones? have a look at the video ¿Alguien with en the- cabina? ¿O es aquí la cabina? No lo sé. Sí, lo van a poner. Ya. Hi. By watching this video, you will understand the work 10,000 Moving Cities, same but different, and its 4 versions. The first version exists of real cubes using a space approximately 20 by 20 by 5 meters. The second version is a digitalized archived VR version using a space 5 by 5 meters. The third is a mobile version, and fourth, the AR version, which can be used anywhere. They are not bound to an exhibition space. All 4 versions of 10,000 Moving Cities are technologically very different but deal with the same topic. If you look back a few hundred years, houses were built mostly by local materials, by local people using local or self-made tools. Now, houses were built using materials from all continents by international architects and laborers using international tools. In a global perspective, this leads to a tremendous homogenization. Places are emerging that could be anywhere in the world without a real local identity. In this sense, 10,000 Moving Cities, same but different, explore how globalization creates places without a local identity, as described in Marc Auger's essay Non-lieu or in Italo Calvino's Invisible Cities. In 10,000 Moving Cities, all cities have the identical buildings, but the information on the building facades are always different. They are searched in real time on social networks about the chosen location, not censored nor chosen by a certain community, rather produced by the public. User-generated content, including exhibition visitors maybe. In this way, each request also enables an active participation in social movements of our time at a specific self-chosen location. I have another question. Otra pregunta. La pieza toma información en tiempo real de las distintas ciudades, ¿es verdad? Y ha tenido varias versiones a lo largo del tiempo. Es decir, me parece que la pieza original o la primera versión es del año 2010, ¿correcto? Y no sé si has documentado de alguna manera la vida de las piezas, pero ¿has notado alguna diferencia en la obra, en sus distintas versiones a lo largo de 7 años? Porque me imagino que las ciudades también han cambiado y el ritmo de la información. O sea, ¿ha habido alguna modificación en la pieza debido a los cambios que se han sufrido a lo largo de ese tiempo, ya que es un reflejo en tiempo real? Sí, cambia todo el tiempo. Por ejemplo, cuando uno escoge Lima hoy o si escogen Lima mañana, ya va a haber contenido nuevo porque hay nuevos videos en YouTube, nuevas imágenes en Flickr, pero en realidad no lo he documentado. Pero tuve que cambiar muchos servicios. La primera versión de 2011 en realidad tenía más servicios. Utilizaba, por ejemplo, Pandoria, era una red de imágenes que ya no existe y tenía varias, no las recuerdo todas de memoria, pero tenía como 10 redes sociales y hoy he cambiado algunas de ellas, algunas siguen igual y ahora solo utilizo 4.
Así que Yeah, that's about the esa sería la respuesta. Gracias. Y nada, Soliman, pasamos a ti un ratito para que nos cuentes un poco cómo funciona la obra en la exposición Bounding Box. Bueno, igual me suscribo a los agradecimientos de Marc. La tercera vez que compartimos ya proyectos juntos y es un honor colaborar con él en comunicar estos tipos de proyectos y formar parte de una exposición para mí bastante pertinente para entender lo que significa bueno, el futuro que tenemos ya hoy aquí, ¿no? Para seguir un poco también la línea un poco historicista de los proyectos, Bounding Box se construyó por primera vez en 2017. Yo estaba entonces en residencia en el Cronus Art Center de Shanghai, en China, invitado por el artista colombiano Fito Segrera, con el que trabajé en esta primera versión. Una versión relativamente diferente a la dinámica de participación con el público, porque era una versión, digamos, enlatada, ¿no? Es decir, una versión que estaba preconstruida para el público a través de tecnología bastante puntera en aquel entonces. El Cronus era uno de los pocos lugares del mundo que tenía este sistema de captura de movimiento que se utiliza incluso en películas como Avatar, ¿no? A través de un suite, a través de un traje con diferentes sensores infrarrojos y creo que eran 36 cámaras que iban reconociendo el cuerpo en movimiento, un sistema bastante caro, que, bueno, que nos facilitó la creación de la primera obra, pero siempre con la misma intención de trabajar esa noción en la cual el cuerpo se triplica, se duplica, se pliega en sí mismo y utiliza diferentes esferas de conocimiento disponibles en la tecnología, ¿no? Básicamente la lógica de la obra es una obra que extrapola la presencia del cuerpo a través del concepto de espejo digital, en el cual hay muchas obras que ahora mismo se están también suscribiendo. Interactúas con un espacio pantalla que multiplica tu presencia del cuerpo, la simplifica a puntos, ¿no? que finalmente generan un esqueleto digital, que al mismo tiempo provoca que un cubo de madera de las mismas dimensiones que el cubo en el cual entras a interactuar al principio, pues se vea mimetizado en tus movimientos, ¿no? Movimientos que aluden a los límites del cuerpo. Bounding Box, para los que no lo sepan, el Bounding Box dentro del mundo virtual, de los videojuegos, son los cubos virtuales que generan las colisiones entre los objetos. Cuando vemos una pelotita que cae sobre un suelo, no es la pelotita la que colisiona con el suelo, sino que son los límites virtuales que esos objetos tienen identificados en el espacio tridimensional y que se denominan los bounding box. Y era un poco también la metáfora de cómo el cuerpo digital, cuando sale de su zona de confort, metafóricamente hablando, pues genera fricciones, ¿no? Cuando el dato del cuerpo se utiliza de una manera con otras intenciones, genera ruidos, ¿no? Lo hemos visto pues, con grandes casos como el de la información obtenida por redes sociales como Facebook, pues con estas nuevas políticas de control de la imagen, por ejemplo, en países como China y en otros lugares, ¿no? Y también me interesaba muy mucho esa mirada que en aquel entonces era el origen del proyecto en China, ¿no? Un país que, como todos sabemos, tiene un gran mecanismo tecnológico detrás, ¿no? Una gran cadena de montaje de lo que significa la tecnología y cómo el salirse de esa cadena de montaje generaba esas fricciones, esos ruidos, ¿no? Y bueno, la pieza ahora la hemos actualizado con motivo de la exposición que ya habéis mencionado en Madrid. El reto era hacerla en tiempo real. Me interesaba también mucho incorporar inteligencia artificial a esa nueva mirada visual a través de una sola cámara que era capaz de reconstruir lo que en aquel entonces era mucho más complejo. Y bueno, pues hemos conseguido que la pieza funcione en tiempo real. Evidentemente, como en toda tecnología, pues hay sus limitaciones, porque al final hay un algoritmo que está intentando entender un cuerpo tridimensional cuando realmente es un cuerpo bidimensional, ¿no? Así que bueno, es un poco el histórico, va por ahí. Pregunta desde la ignorancia absoluta. El rebote en el sonido en la caja de madera, ¿cómo es que funciona con la lectura del movimiento del cuerpo dentro de esta caja virtual? Bueno, como decía, el cuerpo se mapea, es decir, el usuario entra en ese cubo de luz que veis ahí arriba de la pantalla. Cuando eso ocurre, el sistema reconoce el cuerpo dentro del cubo de luz, pero lo que me interesaba era reconocer los límites, es decir, cuando el cuerpo sale de ese cubo de luz, el cubo de madera es capaz de reconocer en qué posición
lateral, en los cuatro, incluso en el techo del cubo, cuando el cuerpo sale de ese límite. Y cuando eso ocurre, el cubo de madera que está al lado del cubo de luz, pues recibe, desde el interior recibe unos golpecitos, que es un poco, pues genera presencia, ¿no? Es decir, parece que hay como una segunda persona, que eres tú mismo, pero que está dentro del cubo de madera en tiempo real, ¿no? Entonces hay como unos percutores, ¿no?, que hacen como un knock-knock, que genera esa presencia inexistente de un cuerpo que se hace visible a través de la tecnología, ¿no? Yo quería retomar un poco lo que habíamos conversado antes y haciendo referencia a lo que decía Sharon de, digamos, la tecnología, el mundo digital, toda la situación en la que vivimos actualmente, digamos, que hace que lo que realmente es relativamente reciente lo sintamos ya como antiguo, ¿no? Y justo antes de comenzar esta conversación, pues hablábamos también con Mark y con Soliman sobre su práctica artística, ¿no? Hoy, ¿no? Porque estas piezas pues, son 2017, 2010, 2017. Y a mí me gustaría que nos contéis un poco también en qué estáis ahora, ¿no? Creo que es interesante también conocer vuestro recorrido y entender vuestra obra también como parte de vuestra práctica actual. Si quieres continúo yo, que tengo ya el micro, y ahora le paso la palabra a Marc. Bueno, yo en mi trabajo siempre me ha interesado especialmente todo lo que tiene que ver con la tangibilidad y la intangibilidad a través de comprender los mundos físicos y digitales, ¿no? En 2013 ya fundé un museo de arte digital en un disco duro que hablaba nacía el Manifiesto Intangible, que lo escribí en aquel entonces. Era un disco duro que pretendidamente intentaba guardar y almacenar todo lo que tenía que ver con el arte intangible, identificado como el arte que se guarda en archivos digitales, ¿no? Todas las obras, las versiones que hemos visto de Marc, todas se encapsulan en archivos digitales, ¿no? Entonces me parecía pertinente en el 2013, generar este museo, que es un museo que guarda archivos digitales. Y con el paso del tiempo pues me topé con otras tecnologías más ya vinculadas con la biotecnología, como es, por ejemplo, el almacenamiento de información en ADN. Desde hace ya 5 años llevo trabajando con varios proyectos, empezando precisamente por el Hard Disk Museum, que almacenamos la metadata del museo en ADN, pasando por el proyecto OLEA, que es un proyecto en el cual un token de la blockchain también lo almacenamos en el ADN y lo introducimos en aceite de oliva para generar un puente historicista entre las economías digitales y el propio nacimiento de la agricultura como la primera economía, digamos, representativa de las economías de la sociedad y de la humanidad. Recientemente acabo de llegar del Ártico, donde hemos introducido también un repositorio muy particular a través de una oreja de colágeno que tiene 16 moléculas de ADN que representan el manifiesto terrícola, lo hemos introducido en un glaciar. Y ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto en la Amazonía, en la zona sur de Colombia, en Leticia, en la cual vamos a generar también un nuevo museo de biodiversidad también con ADN ambiental. Entonces creo que hay otras maneras de entender la tecnología, ya también a través de lo que ocurre dentro del propio cuerpo. Ya hemos pasado de la macroescala que significaba Internet, ¿no?, de ver las cosas desde una perspectiva casi de pájaro, ¿no? Como incluso las obras de Marc también aluden, ¿no?, a esa mirada un poco geolocalizada o desgeolocalizada del mundo, ya poder entrar dentro del propio cuerpo y entender la materia oscura de la que el ser humano y la naturaleza está creada, ¿no? Y en esos puentes, esa relación es en la que estoy trabajando ahora, de una manera mucho más, digamos, pormenorizada. Y bueno, me sigue interesando un poco lo mismo que lo que estamos hablando aquí ahora, pero el approach es un poco, está actualizado con esas nuevas tecnologías, ¿no? Yes, so technology-wise, we worked a lot with AI in the recent years. Artificial en últimos años, a menudo trabajo en colaboración y hemos creado un par de aplicativos móviles y el tema tiene que ver con la biodiversidad y cómo los seres humanos tratamos de resolver, cómo los seres humanos tratan de resolver los problemas o esperan que la tecnología nos ayude en eso, ¿no? Y por supuesto que la tecnología no nos puede ayudar a salvar
la biodiversidad o hacer que el cambio climático mejore, pero en una perspectiva más general somos pesimistas y entonces hicimos una obra llamada Evolución Especulativa y es en un entorno tridimensional donde se especula cómo va a evolucionar el ser humano en los siguientes 30 años, de acá a 30 años, donde seremos más avanzados. Entonces, como Solimán, exploramos la biotecnología. La biotecnología es como la inteligencia artificial, cada vez hay publicaciones casi a diario, ¿no? Que no son tan evidentes como las de la IA, pero son una revolución, diría yo. Los científicos pueden crear nuevas formas de vida. Ya lo han logrado hacer desde hace unos 10 años. Hemos estudiado textos académicos, papers sobre criaturas, y acabo de darle nombre a una de estas. Por ejemplo, hay una abeja, hay abejas cuya genética ha sido manipulada en un laboratorio y de repente hay enfermedades de abejas, entonces los científicos tratan de que las abejas sean más resistentes y en nuestro entorno tridimensional las abejas tienen partes impresas en 3D y las antenas en 3D, entonces simbolizando cómo pueden irse mejorando basándose en lo que ya está sucediendo porque las abejas pierden su sentido de orientación debido a los pesticidas. Entonces la gente trata de, en vez de reducir los pesticidas, los seres humanos tratan de que la abeja sea más fuerte. Entonces, en cierta forma, tratamos de resolver los problemas, no la raíz del problema, ¿no? sino la apariencia del problema. Y esa también es o sea, tiene sentido porque el problema a menudo es nosotros los seres humanos. Y también tengo un video para eso, no sé, es más corto, pero no quiero tomar mucho tiempo. Sí, está bien, le dice, está bien. Speculative Evolution is a mobile app that can be used for interactive installations. The mobile display is transferred to a screen, or to a projection, or to a dual projection where additional statistics and information about the ongoing simulation are shown. Biotechnology like AI is a rapidly developing technology with daily new publications. We selected some of these scientific publications on synthetic biology, genetic engineering, and robotics. Based on this research, we envisioned how species could be further developed and formulated text prompts to create AI-generated images using DALL-E. For example, bees which lose the sense of orientation due to pesticides have been genetically engineered for disease resistance, as a Laboratory Research 2020. In this 3D simulation, bees have 3D printed parts repairing their lost navigation abilities. We imagine a future where technologies like 3D printing, CRISPR, and genetic engineering are used to modify species for a higher chance of survival. You are invited to use this mobile app to create new animal, fungi, plant, and robot variations and fly with them through a speculative ecosystem from the perspective of an AI agent. Machine learning technologies are already being used to identify, monitor, and map species. And it's not hard to imagine a not too distant future where AI agents balances an ecosystem. Y bueno, este aplicativo móvil puede ser bajado gratis, cargado gratis, pero también se usa para instalaciones, como han visto al principio. Thank you. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la exposición o para los artistas? O si no, seguimos conversando un ratito. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Sí? Zaira, ¿alguien tiene un micrófono para pasar? Sí.
Frente a Esteban, sí. Hola, buenas noches. Mi pregunta iba para Soliman. Me llama la atención lo que comentas de el bioalmacenamiento. No lo conozco casi nada, de hecho es de las primeras veces que escucho hablar de eso, pero en mi mente siempre está esta curiosidad y pregunta abordando el problema del uso de recursos en la tecnología, porque creo que venimos como mencionaba Mark, es como si quisiéramos resolver problemas que a veces nos encontramos cuando trabajamos con tecnología, que pueden ser los límites. Y dentro de estos límites siempre podemos llegar muy fácilmente a la máxima capacidad que puede trabajar nuestro equipo. Y lo solucionamos como con más potencia o con más memoria, y creo que eso genera una solución temporal, pero que al fin y al cabo no es muy sostenible. Y se hace investigación, o sea, hay mucha comunidad que también apunta a ir en contra de eso. He visto también como incluso artistas que trabajan como simulando, por ejemplo, modelos de Blender en un Nokia del 2006, creo, no me acuerdo qué año, pero me parece muy interesante cómo hay artistas también que están como buscando otras formas de economizar el uso de recursos. Y mi pregunta iba acerca del bioalmacenamiento. ¿Tiene alguna perspectiva que esté apuntando hacia estos fines de resolución del problema? Igual si pudiésemos poner creo que pasé el link de mi página web con el proyecto de Manifiesto Terrícola, por favor. No, el anterior, el otro. No. No, es que habéis puesto las dos en la misma. ¿Puedes ir al inicio? Ahí, el que está abajo, escondea un poco. El segundo. Abajo, uno más. Clica adentro, por favor. Ahí está. Go. Voilà. Precisamente sí, el Manifiesto Terrícola habla, bueno, conceptualmente es un texto, o sea, no deja de ser un contenido textual. Si puedes ve navegando la página, así vamos mostrando cosas. Y bueno, el texto se organiza en 16 párrafos. Cada párrafo se convierte en una molécula de ADN, y esta molécula de ADN se introduce en una solución de colágeno, con la cual imprimimos un modelo 3D de una oreja a escala humana, ¿no? Y esta oreja es la que introducimos dentro de un glaciar. Y precisamente va un poco en esa lectura de preservar la cultura de lo digital. En los últimos proyectos en los que estoy trabajando hay una parte científica bastante importante. En este caso, es que si introducimos información en un glaciar de estas características hay dos opciones posibles. La primera es que alguien se la encuentre. En el caso de que eso ocurra, esta persona o este arqueólogo o este curioso tendría la posibilidad de extraer el ADN de este objeto, y este ADN, en lugar de mostrar una genética reconocible, pues mostraría la síntesis de esta información textual en código genético, que es totalmente, o sea, el proceso es en una dirección y en la dirección opuesta, es decir, igual que somos capaces de sintetizar la información en ADN, podemos decodificarla y reconstruir el mensaje original. La segunda alternativa sería que si seguimos derritiendo los glaciares, pues evidentemente esta oreja es un biomaterial como es el colágeno, el ADN ya se utiliza para trazar contaminación en cuencas acuíferas, sobre todo también en glaciares, con lo cual sería cero contaminante para el entorno. Y la lectura de esto es la posibilidad precisamente de almacenar legados digitales en glaciares, con la doble intención de, por una parte, preservar de manera sostenible nuestra información digital, y por otra parte obligar a la sociedad a mantener el ecosistema de los glaciares vivo, porque tendríamos nuestra información en su interior, ¿no? Con lo cual estratégicamente tiene un poco ese doble sentido. Entonces, bueno, el Manifiesto Terrícola sí que habla de esa sostenibilidad
de información, de esa sostenibilidad de almacenamiento de información, evidentemente de una manera poética y de una manera metafórica, pero sí es totalmente viable, ¿no? Es decir, está la codificación, bueno, todo está la parte de un poco, digamos, más conceptual del proyecto, pero aquí está toda la decodificación, pues de cómo pasamos de un texto a un código genético, ¿no? Donde un 1 y un 0 se convierte en una A, donde un 0 y un 1 se convierte en una C, donde un 0 y un 0 se convierte en una G, y donde un 1 y un 1 se convierte en una T, ¿no? Con lo cual tenemos los cuatro aminoácidos que forman la cadena del ADN, que representan el archivo digital que ocupa el texto del manifiesto, ¿no? Pero bueno, es solamente uno de los ejemplos en los que estamos trabajando, pero por supuesto, para mí el futuro de la tecnología es el colaborar con la naturaleza, ¿no? De una manera totalmente cercana y viable, como el otro proyecto que hemos hecho en el Ecuador hace muy poquito, en el cual hemos trabajado con agua de 6.000 años de antigüedad y con bacterias extremófilas que son capaces de recuperar cobre de material electrónico, ¿no? Sabéis que todas las placas base que utilizamos al final acaban en la basura, con una grandísima cantidad de metales pesados que son difícilmente digeribles por la tierra y que al mismo tiempo pues, siguen generando extractivismo de cobre en cuencas y en minería, ¿no? Entonces, la idea es reciclar el propio cobre a través de la utilización de bacterias que son capaces de hacer este trabajo por nosotros, ¿no? Que son las que se llaman las invisible miners, son los mineros invisibles que dan lugar a este proyecto Invisible Pegaso que está en otra pestaña, pero bueno, si lo queréis pasar, es el de al lado, el otro, la otra pestaña, por favor. Ahí va. Que es este proyecto que, bueno, que alude a la posibilidad de cómo, en colaboración con bacterias extremófilas, podemos imaginar ya la colonización del espacio de una manera totalmente sostenible, ¿no? De cómo estas bacterias que pueden habitar en entornos como Marte incluso podrían, una vez que el material electrónico está en desuso, pues metabolizarlo y en el proceso además generar oxígeno. Con lo cual podríamos tener incluso habitar espacios a través de esta colaboración con las bacterias, ¿no? Este es el lugar donde extrajimos el hielo en Chimborazo, en el lugar más cercano al Sol. Extrajimos, yo no personalmente, fuimos con un indígena que hace esta práctica después de décadas, de años, y esas trazas de material de agua fueron los que utilizamos como materia prima para la instalación. ¿Puedes bajar? Un poquito. Bueno, aquí le preguntamos a ChatGPT qué opina del proyecto. Baja. Y bueno, luego juego visualmente con esa posibilidad de un nuevo glaciar que si seguimos como estamos se convertirá en un glaciar de cobre, ¿no? Porque dentro del proceso de extracción de ese cobre de material electrónico somos capaces de crear esas esculturas que ya tienen esa última capa extraída del propio cobre de las bacterias, ¿no? Y bueno, está todo basado en esa misión que el gobierno ecuatoriano lanzó al espacio, que en apenas una semana y media pues, contribuyó a la creación de basura espacial porque el satélite entró en colisión con otro satélite a la semana y media y se quedó allí varado hasta el día de hoy, que sigue estando dando vueltas por la Tierra sin saber qué va a pasar de él, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Del público no veo nada de acá. Yo tengo una pregunta un poco de cierre, que quizás es un poquito prehistórica, pero igual. Y tiene que ver con dónde operan prácticas como las de ustedes que se autodefinen como artistas, que son artistas, pero que trabajan en las intersecciones con la ciencia, con la tecnología, con el activismo, diría también, con la política de alguna manera. ¿Cuál es la operación institucional para artistas que operan en el campo que ustedes operan? ¿Cuál es la vida de un artista que se autodefine como artista en una práctica así? ¿Y cuáles son los límites de la institucionalidad artística como la entienden ahora? Pensando, por ejemplo, en el Hard Disk Museum, ¿no? La conservación de obras como estas es necesaria, no es necesaria. Has hablado un poco de eso, pero porque veo que en prácticas como las de ustedes ya estas discusiones son un poco ridículas y digamos la división entre arte y vida de la vanguardia ya pasó hace muchísimo tiempo, pero ¿cuál sería el deseo de un artista contemporáneo que opere en esa intersección de parte de la institucionalidad del arte, llamémoslo de alguna manera, ¿no? No sé si tiene sentido la pregunta. Pero... Bueno, por alusión contesto. A ver, para mí, yo lo que sufro mucho me da mucha pena de los discursos contemporáneos, ¿no?
Me da mucha pena de cómo lugares autoproclamados como los lugares de la innovación o de la contemporaneidad realmente no están acudiendo a los problemas acuciantes que nuestra sociedad está generando, ¿no? Y lo vemos en muchas ferias de arte contemporáneo, lo vemos en otros museos, que realmente, en mi opinión, no hay contenidos pertinentes para la sociedad. Es por eso que yo valoro mucho esta exposición, porque realmente pone en jaque pues, qué está pasando en la mirada crítica hacia la tecnología desde una institución que también es tecnológica. Yo creo que es pertinente que repensemos un poco todo este ámbito, ¿no? Mi posición como artista al final es muy compleja, porque tienes que estar haciendo al mismo tiempo una labor de comunicación y mediación de tu propia obra, y al mismo tiempo tienes que estar al día pues, con nuevas tecnologías, nuevas temáticas, nuevas iniciativas que inspiran a un discurso que no debería de quedarse en el hoy, sino que debería estar pensando en el mañana, ¿no? Y en ese sentido, pues como artista me siento bien con el trabajo que estoy haciendo, pero sí que te sientes como en un limbo, te sientes como en un lugar otro, en el que no eres un artista 100% que pertenece a la galería, no eres un artista 100% que pertenece a la academia, no perteneces 100% tampoco al museo, y bueno, pues generamos un poco un ecosistema muy particular, pero creo que el arte tiene que empezar a repensar sus estructuras y empezar a estar más en sintonía con prácticas como estas, que son valientes. Creo que estamos haciendo un trabajo valiente, porque no estamos pensando en el mercado como el lugar de encuentro y el lugar final para comunicar nuestro trabajo. Estamos pensando en la práctica crítica, en el análisis con otros científicos, con otras disciplinas, que yo creo que le dan al arte contemporáneo una voz muy plural y muy necesaria en el siglo XXI, ¿no? Porque al final hoy en día todo está mezclado, o sea, es decir, no hay una disciplina hoy en día que sea puramente algo, ¿no? Está todo muy imbrincado en diferentes ámbitos, y yo creo que la complejidad de mi obra responde a la complejidad social que acontece en el siglo XXI, ¿no? Y hace poco tuve una conversación, no voy a decirlo con quién, un museo muy grande en España, muy famoso, hablando con la dirección del museo, y decían, es que no nos sentimos enganchados con la parte tecnocompleja del proyecto, y mi respuesta fue es que la tecnología y la complejidad del proyecto responde a una sociedad muy tecnócrata y muy tecnologizada, y en el cual todo es muy complejo, ¿no? Con lo cual la obra también es muy compleja, ¿no? Yeah, I can very much relate to that. Maybe I can add that I think, yeah, in a way it's a contradiction. Maybe I say something to your question, because I understood a bit different. It's somehow a contradiction to use technology and speak about climate change and sustainability. Even we use technology and make more waste in a way, but in my point of view it's very important, because our society changed a lot, and we have to also use these sectors. For example, if I go with our son to the museum, he feels super boring if there are paintings and drawings. He really loves to have the interaction, and I think it's important that we creo que es also importante que también lidiemos con esta generación que no solo quiere ver, pero quiere interactuar, usar medios sociales y estos nuevos dispositivos. Entonces, por eso creo que es importante poder tratar con la tecnología, con el aspecto tecnológico y del arte. Y a título personal, para mí es tu situación. Yo trato, igual que tú, trato de abarcar diferentes áreas, ¿no? Tratar de hacer que el trabajo sea de fuente abierta, ¿no? Pero yo prefiero los museos como el mejor lugar, porque en los museos hay, como en este show acá, es increíble el tener esta exhibición con luces, sonido, y todo se ve como debería verse, ¿no? Y luego cuando lo ves en un aplicativo móvil, sigues en tu entorno y no puedes enfocarte tanto en el contenido. Entonces es súper importante, ¿no? El tener ese factor totalmente, el entorno es importante. Gracias. Estamos, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Podríamos seguir conversando, pero lo podemos hacer después del conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, y nada, los invitamos a todos a que vengan a la exposición, a que traigan a sus familias, a sus amigos. Abrimos al público el día viernes 28, y la exposición va a estar hasta el 10 de noviembre, abierta al público. Entonces, nada, los esperamos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a todos.
Gracias a todos por venir.